Elecciones en Estados Unidos y redes sociales. Porque, bueno, vamos a hablar de YouTube en particular, pero redes sociales es el tema. Entonces, para los que, como la mayoría de los países de Latinoamérica viven en democracias directas, el sistema político de Estados Unidos es muy, muy confuso, ¿ya? Porque muchas veces no se entiende cómo puede ser que no sea simplemente la mayoría simple la que determina el presidente, y eso tiene todo un trasfondo histórico en el cual no vamos a profundizar demasiado porque no quiero que esto se extienda hasta el infinito. Pero mira, les explico la idea. Todo el mundo sabe que Estados Unidos es como el líder capitalista del mundo, ¿ya? Y eso se expresa de cierta manera en su sistema político. Cuando Estados Unidos estaba siendo fundado, los distintos asentamientos que se armaban, cada uno tenía, no había una manera de cómo centralizar el control. No tenían teléfonos, no tenían telégrafo, no tenían toda la infraestructura de los reinos que habían en Europa. Entonces, en general, si es que tú ibas a algún lado y ponías tu pueblito ahí, tu pueblito se manejaba a sí mismo. Entonces tenías que preocuparte de tus propias leyes y tenías que hacer tu propia fuerza policial, y en general tenías como correspondencia con otros países dentro de la Unión, perdón, con otros estados dentro de la Unión, pero eso era todo. Entonces, la idea, una vez que Estados Unidos se unió, era mantener un poquito esa independencia, y cada estado es como un mini país, ¿ya? Y la idea detrás de esto es también como el mismo principio como capitalista de la competencia, en el cual si es que tú eres ciudadano en un estado y no te gustan las leyes de ese estado, te puedes ir a otro estado, en el cual hayan leyes que te agraden más. Entonces, por ejemplo, si es que tú opinas que en el estado en el que estás los impuestos son muy altos, te puedes ir a vivir a un estado con menos impuestos. O quizás si es que opinas que el estado en el que vives no hace lo suficiente por gente más humilde, digamos, gente que es de escasos recursos, entonces puedes ir a un estado que haga más cosas por esas personas, ¿correcto? Entonces no solamente puedes votar por tus representantes, sino que también siempre tienes la opción de ir a otro lado en el cual tengan como reglas que sean más positivas para ti, ¿ya? Entonces, en Estados Unidos se hace una distinción entre como los tres poderes del Estado, que son el ejecutivo, el presidente, el legislativo, que son como senadores y en el caso de ellos la Cámara de Representantes, que hacen las leyes, y después el Poder Judicial, que adjudica las leyes. Dice así como, de acuerdo a las leyes que tenemos, esta persona tiene razón. ¿Ya? Ok, entonces ese mismo sistema se replica a nivel Estado. Entonces, a nivel federal, digamos del país entero, hay cortes y hay legisladores, pero después a nivel Estado tienen sus propios legisladores y tienen sus propias cortes, ¿ya? ¿Por qué es importante esto? Porque recientemente, el 2020, hubo elecciones presidenciales en Estados Unidos. Y estas elecciones presidenciales fueron muy inusuales, en gran parte debido a COVID, ¿ya? Porque había mucha gente encerrada. Entonces pasaron muchas cosas en estas elecciones que no se habían hecho nunca antes. Como mucha gente votando por correo y un proceso como extremadamente largo y confuso de conteo de votos, ¿ya? Estados Unidos es uno de esos países que ha tomado la terrible decisión de adoptar el voto electrónico, así que distintos lugares tienen sus maquinitas, y en sus maquinitas tú vas y llenas tu voto, y después los votos se recolectan y eventualmente haces un informe de quién votó por quién en cada estado, ¿ya? Entonces, ok, volviendo a la parte de atrás, ¿por qué es importante que los estados son distintos y compiten? Porque tú no votas por presidente, tú votas por quién debería elegir tu estado como presidente, ¿ya? Y la distinción es importante porque tú no estás dándole tu voto directamente a la persona que tú quieres elegir, sino que dentro del estado en el que vives, tú estás diciendo, yo opino que mi estado debería votar por esta persona. Entonces, si es que tú vives en un estado que es extraordinariamente demócrata, como California o Nueva York, entonces vas a encontrar que si es que quieres darle un voto a los republicanos, entonces lo más probable es que tu voto republicano no tenga impacto, ¿ya? Van a haber, no sé, pues van a haber 10 personas votando por el oponente por cada uno que vota a favor tuyo, entonces el resultado final va a ser que todos los votos del estado le van a ir al candidato que eligió la mayoría dentro del estado. Entonces está como en dos partes, ¿ya? Tú no votas directamente por presidente, sino que tú votas por quién debería elegir tu estado como presidente. Ese es el paso 1. El paso 2 es que cuántos votos tiene cada estado es proporcional a la población del estado
más 2. ¿Ya? ¿Por qué más 2? Porque se supone que cada estado manda una cantidad de... si es que ustedes viven con un sistema bicameral en el cual tienen senadores y diputados, digamos, la Cámara Mayor son 2 senadores y la Cámara Menor es proporcional a la población. Entonces, si es que tienes muy poca población, como Wyoming, tienes un elector, que es tu diputado, y 2 senadores. Entonces los senadores valen muchísimo, ¿ya? Mientras que si es que tú vienes de un estado que tiene una parte importante de la población del país, como puede ser California, entonces tienes 100 diputados y 2 senadores, y los senadores no valen nada, y hay muchos diputados, ¿ya? Entonces, cuando tu estado elige por quién votar, le da una cierta cantidad de votos al presidente, ¿ya? Y el primero en llegar a la mayoría de esos votos es el que se vuelve presidente, ¿ya? Entonces, si es que están en el chat, disculpen, cuando termine el segmento los voy a leer a todos, me comprometo. Les voy a mostrar acá cómo se ve el mapa electoral más o menos. ¿Está todo funcionando bien? Ya, bacán. Entonces, aquí tienen los estados y el número de votos que tienen cada uno. Y exageré cuando dije que California tenía 100, tienen 55. Pero pueden ver que, ¿cómo se llama? 55 votos contra los 3 de Wyoming es grande, ¿correcto? Así como ganar Wyoming no te va a ser presidente. Ganar California es una parte importante de por qué los presidentes demócratas son presidentes. Entonces, aquí podemos ver los votos electorales de Biden contra los votos electorales de Trump. Biden ganó, súper fácil. Está todo simple, ¿verdad? Y aquí es cuando empezamos a entrar en problemas, porque los votos se evalúan en cada uno de los estados individualmente, ¿ya? Dejen volver a el temario. Y esto significa que cada estado hace las elecciones de acuerdo a cómo funcionan las leyes en su propio estado, ¿ya? Entonces, en teoría, nada previene que un estado diga, ¿saben qué? No vamos a dar votos como... No vamos a dar todos los votos al mismo partido, sino que vamos a elegir dar los votos como proporcionalmente a cuántos votos se sacó en un estado. Entonces, eso es lo que pasa acá en... no me acuerdo los acrónimos, pero esencialmente eso es lo que estamos viendo acá en estos estados, en los cuales deciden si es que, no sé, si es que resulta que los republicanos ganaron un 60% de los votos y los demócratas un 40%, vamos a votar 60% para allá, 40% para allá. ¿Correcto? Eso es algo que el estado elige cómo hacer. La mayor parte de los estados eligen no hacer esto porque no les conviene, ¿ya? Ellos quieren que los candidatos tengan que pelearse por el estado. Y los estados que están como en pelea, los estados que dicen así como, si es que me ofreces lo que yo quiero, voto rojo, o si es que no, entonces voto azul, ¿ya? Esos son los estados que se llevan la mayor parte de las promesas electorales, ¿ya? Y son los estados que se llaman como en disputa. Porque todos los años, o sea, en todas las elecciones, hay algunos estados que votan igual. Y los que cambian de opinión ocasionalmente son los que están en disputa en ese momento. Entonces, para estas elecciones hemos tenido 4 estados que son particularmente importantes que estuvieron en disputa, que son Pensilvania, Michigan, Georgia y Wisconsin, ¿ya? Esos fueron los 4 estados que básicamente definieron este pedacito. Perdón, ¿pueden ver mi mouse? No pueden ver mi mouse. Este pedacito de acá. Eso fue definido por esos 4 estados. Estaba en disputa si es que iba a ganar Trump o iba a ganar Biden dentro de esos estados. Y esos estados lo ganó Biden y por eso tiene su ventaja de 306 contra 232. Pero si es que esos estados se hubieran ido para Trump, entonces Trump hubiera ganado, ¿ya? Eso es lo que se refieren con que esos son los estados donde se dio la batalla. Y ahora mismo, ¿ya? Tienes estas como 2 realidades que se han dado. Una parte es lo que dicen las noticias, así como si es que tú ves CNN o MSNBC o lees tus noticias en Twitter, lo más probable es que lo que tú sabes es esto. Biden ganó, Trump perdió, el próximo año Biden es el presidente. Pero ¿cuál es el problema? Esa decisión no la ha tomado su servicio electoral, esa decisión la tomó la prensa, ¿ya? Y la prensa es decididamente anti-Trump, ¿ya? Entonces...
La prensa dictaminó desde un comienzo, así como, oh, Biden ganó, no se discuta más, aquí no hay nada más que ver, y han seguido avanzando con esa idea. Mientras que desde el punto de vista de los rojos, de los republicanos, es irónico que los republicanos sean rojos, ¿no? Siempre me ha molestado eso, que como que en mi cabeza rojo se asocia con comunismo y por lo tanto lo asocio con los demócratas, pero bueno, eso ya es un tema más mío. Entonces, teniendo esta división, ¿ya? La prensa dice que Biden ya es el presidente electo, mientras que desde un punto de vista así como técnico y legal, Biden todavía no es el presidente electo porque para que se certifique el presidente electo se tienen que dar una serie de pasos, ¿ya? Y en estos 4 estados que mencioné, si es que necesitan que se los diga de nuevo, son Pennsylvania, Michigan, Georgia y Wisconsin, ¿ya? En estos 4 estados hay ¿cómo se llama? Hay casos judiciales en los cuales se está acusando que la elección se hizo mal, que la votación se hizo de una manera trucha, y porque la votación se hizo de una manera trucha, entonces no se pueden aceptar los resultados. Entonces, ¿qué significa que una votación sea trucha? ¿Ya? Resulta que cada estado hace la votación como ellos quieren. Entonces, en teoría, cada estado tiene permiso para tener sus propios sistemas. Así como en este estado se vota en papel, en este otro estado se vota como digital. Y tienen sus propias normativas. Y cuando Trump perdió, resulta que los seguidores de Trump son muy, voy a decir, fanáticos, ¿ya? Es un presidente que ha sido divisivo, pero al mismo tiempo es un presidente que ha causado furor. La gente que lo ama, realmente lo ama. Y la gente que lo odia, realmente lo odia, ¿correcto? Es como Timo. Pero bueno, entonces lo que pasó fue que inmediatamente salieron los perdedores, digamos, a gritar trampa, que es algo muy común. Cualquier persona que haya jugado un juego competitivo está familiarizado con este proceso. Y en esos mismos días salieron un montón de acusaciones que eran, voy a decir, papas fritas, ¿ya? Eran completamente ridículas. Y algunas teorías de conspiración, saliendo como que, claro, en los distritos que tradicionalmente ganan los republicanos, les dieron un tipo de lápiz que no se lee bien en las máquinas y que esto es trampa, etc. Y en realidad la mayor parte de esos alegatos eran mentiras, ¿ya? Entonces, o sea, bueno, o eran mentiras o tenían alguna explicación, digamos, alguna explicación que era razonable, como por ejemplo, no, en realidad el lápiz lee perfectamente bien y la indicación que dio el tipo del servicio electoral era real, estaba bien aplicada. Entonces, los alegatos iniciales fueron puras mentiras y los medios rápidamente pasaron a decir, los alegatos que hay son todos mentiras y como todos los alegatos son mentiras, en realidad lo que nosotros dijimos desde el comienzo es verdad y Biden es el presidente electo. Pero sigue sin ser verdad. No. Entonces, aquí es cuando entran las redes sociales, porque Twitter y Facebook y todo lo que tiene que ver con Amazon, todo lo que tiene que ver con, bueno, si es que ya dije Facebook, eso incluye Instagram. ¿Cuál es lo que me estoy saltando? YouTube, Google, básicamente. Todo lo que tenga que ver con Alphabet, ¿ya? Ellos están concentrados en California. Y California, como recuerdan, es extremadamente azul. Y eso significa que han estado ejerciendo su control editorial sobre lo que la gente habla, de manera de apoyar a su candidato político. Y esto es un tremendo problema, porque en el 2020 la gente ya no sale a la calle a conversar con sus vecinos, no se entera de los periódicos, las cosas que pasan. En general lo ven a través de sus teléfonos y incluso hay muchos que ya no ven tele. Yo no recuerdo el último vez que me haya sentado en la tele. Bueno, en realidad para estas elecciones en algún punto estaba mi hermana viendo tele y me senté a verlo con ella, pero nunca a propósito me he sentado a ver la televisión para informarme acerca de un tema. Siempre voy directamente a internet y busco en Google y me informo en Twitter y Facebook, ¿ya? Como lo hacen la mayor parte del mundo. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando tú tienes una situación que es ambigua, que la gente está en desacuerdo acerca de cuál es la verdad, pero el medio que tú ocupas para comunicarte no te permite expresar una de estas opiniones,
¿Ya? ¿Qué es lo que pasa cuando lo que debiera ser como la plaza pública, donde la gente entra a conversar sus puntos de vista, no te permite expresar tu punto de vista? ¿Ya? Y eso es lo que han hecho las redes sociales, diciendo, tú no puedes decir que hubo trampa. Es como, ¿por qué no puedo decir eso? Porque no hubo trampa, dices tú. Esto ha sido un proceso como un proceso súper largo e incómodo de observar para alguien que no está en Estados Unidos y que solamente lo sigue un poquito como, bueno, es una combinación morbo y una combinación de que me gusta el país y quiero que le vaya bien, ¿ya? Entonces, pasa que últimamente, ¿ya? Las demandas, a ver, se han hecho muchas demandas judiciales acerca del proceso electoral en estos 4 estados. Y la mayor parte de esas demandas han sido rechazadas por la Corte. Ahora, el que sean rechazadas por la Corte no es lo mismo que decir que son mentira, porque muchas veces la Corte lo rechaza diciendo, mira, entiendo que te molesta que se haya hecho así la elección, pero la elección ya se hizo. Entonces, ¿qué quieres que haga? Yo no puedo, no hay ninguna manera de conectar un voto con la persona que hizo el voto, ¿correcto? Porque el voto se supone que es anónimo. Y si es que existiera una manera de hacer eso, entonces se podría usar para un montón de cosas truchas e ilegales. Así que, dado que no se puede hacer eso, muchas cortes han dicho, entiendo tu alegato, pero no lo vamos a ver porque en este punto ya no hay nada que podamos hacer al respecto, ¿ya? Y, más importantemente, muchas de esas demandas fueron hechas por ciudadanos o organizaciones políticas, no necesariamente como la campaña de Trump como presidente, o alguna legislación, digamos, algún cuerpo legislativo, senadores y gente del Congreso, ¿ya? Entonces, han habido muchas demandas y las demandas en general han sido rechazadas, lo cual los medios han dicho, han usado como una manera de decir que no hay ningún problema con las elecciones, lo cual a mí no me consta, lo que yo he visto es que hay muchas cosas que se han hecho en las elecciones que son truchas. Ahora, si es que son truchas para hacer trampa o son truchas porque hubo que arreglarlo rápido de manera de acomodar la pandemia, es ya algo que podemos discutir. Por ejemplo, en estos 4 estados se debilitó mucho como los requisitos de qué es lo que necesita hacer una firma para ser considerada válida y que la tomen en cuenta, ¿ya? Y por lo tanto, donde tradicionalmente cuando tú mandabas tus votos por correo rechazaban, estoy inventando los números porque no me acuerdo, pero rechazaban normalmente un 5% de los votos, ahora están rechazando un 0.1% de los votos. Entonces tú dices, wow, no están verificando las firmas de la manera que lo hacían antes. ¿Ya? Me parece válido. Si es que alguien dice que eso es trampa, tiendo a estar de acuerdo, ¿correcto? Pero el tema es que han habido estas irregularidades en estos estados, han habido un montón de demandas, las demandas no han llegado a mayores, y la prensa y las redes sociales siguen diciendo que Biden es el presidente electo. Pero como les decía, eso sigue sin ser cierto. Entonces lo que pasó, así como lo que pasó ayer, que me llevó a decir, necesito hacer este stream, fue que Texas, el estado de Texas, todo Texas, demandó a estos 4 estados por sus irregularidades electorales, ¿ya? Diciendo que si es que ellos no siguen sus propias leyes en el momento de hacer las votaciones, eso lleva a que el proceso entero de la votación se vea afectado, ¿ya? Entonces, de cierta manera, es como nosotros seguimos nuestras leyes y tú no seguiste tus leyes y como consecuencia de eso estás perjudicándome a mí, ¿ya? Y es una manera súper inusual de hacer una demanda, porque cuando un estado demanda a otro, esto no pasa por las cortes de los estados, esto va directamente a la Corte Suprema. Y la Corte Suprema tiene mayoría conservadora, tiene mayoría republicana. Entonces, cuando salió esta demanda, de repente, habiendo habido un montón de demandas que fueron bloqueadas por las cortes al nivel estatal, ahora hay una demanda a nivel federal. Y a esta demanda a nivel federal se han sumado 17 estados, ¿ya? Por supuesto, la mayor parte de ellos rojos, porque si es que tú tuvieras un estado demócrata, ¿por qué tú no irías a una demanda que podría quitarle la presidencia a tu candidato? Obviamente no lo harían. Entonces, a pesar de que ya llevamos casi un mes desde que... no ya casi un mes es una exageración, pero ya llevamos semanas desde que la prensa declaró que Biden era el ganador. Esto sigue en juego y la pelea se está llevando a la Corte Suprema
Y dentro de la Corte Suprema la expectativa es de que los republicanos y por lo tanto Trump en realidad tienen la ventaja. Entonces, ¿qué es lo que hace YouTube una vez que se anuncia esto? ¿Ya? Tenemos acá, esto es mi tweet, que decía que la censura en redes sociales se ha vuelto ridícula porque o YouTube es una plataforma de distribución, como una línea telefónica, ¿ya? Es un lugar en el cual tú te comunicas y por lo tanto no eres responsable de lo que se dice ahí, no eres responsable legalmente, no puedes demandar a Twitter o a YouTube por lo que hizo algún creador de contenido, ¿ya? O es un editor y por lo tanto sí es legalmente responsable de lo que sale en la plataforma. O sea, si es que alguien que escribe para el New York Times escribe un artículo diciendo una mentira acerca tuya, tú puedes demandar al periódico, no necesitas demandar al escritor. Tú puedes demandar así como a la institución como un todo, porque como ejercen poder editorial, entonces son responsables de esa línea editorial. Entonces este es el post inicial, que se los voy a traducir lo mejor que puedo. Esto está en inglés, pero dice: ayer fue la fecha límite para la elección presidencial y los estados han certificado los resultados para determinar, y suficientes estados han certificado sus resultados para determinar el presidente electo. Eso es técnicamente cierto, pero todavía hay un juicio que tiene que hacerse para decir si es que esa certificación va o no, porque eso se puede revertir judicialmente. Dado eso, vamos a empezar a sacar cualquier pieza de contenido que sea subida hoy o cualquier tiempo que venga después, que engañe a la gente diciendo que el fraude a escala masiva o errores cambiaron el resultado de la elección de 2020 en Estados Unidos. Y en línea con nuestro... voy a parar ahí. La parte importante acá es que lo que ellos están diciendo que no se puede decir en su plataforma es algo que muchas personas genuinamente piensan, ¿ya? Esto no es una teoría conspirativa de un grupo pequeño de personas. Si es que tú haces un censo en Estados Unidos preguntándole a la gente si es que creen que las elecciones fueron fraudulentas, digamos, un porcentaje importante, así como era casi un 50% de las personas a las cuales le preguntaban, decían que no, que ciertamente pasaron cosas truchas en la elección, ¿correcto? Entonces, acá lo que están censurando no es una minoría extremista, están censurando a casi la mitad del país. Y bueno, en línea con nuestro planteamiento hacia las elecciones presidenciales históricamente, vamos a sacar videos que digan que un presidente ganó las elecciones debido a que hubieron muchos errores de software o errores de conteo. Vamos a empezar a aplicar esta política hoy y vamos a ir haciéndolo cada vez más exigente en las semanas que sigan. Como siempre, las noticias y los comentarios en estos temas pueden estar en nuestro sitio si es que es suficiente educación, o sea, si es que es lo suficientemente educativo o documental o científico, artístico, etc. O sea, en otras palabras, YouTube se reserva el derecho a sacar tu contenido si es que están en desacuerdo con tu opinión, ¿ya? Y pueden permitirlo como una excepción si es que les caes lo suficientemente bien. Eso es básicamente lo que dice este artículo. Y esa fue la razón por la cual me vi tan indignado como para hacer esto. Porque lo que me pasa es que al final YouTube no podría existir como una plataforma editorial, ¿correcto? Porque hay demasiado contenido dentro de YouTube como para que ellos puedan realmente ejercer control. Tú puedes subir algo dentro de YouTube y decir alguna cosa repugnante y hasta que sea reportado y revisado por un ser humano, digamos, ese contenido va a seguir ahí. Y si es que la primera persona en verlo lo encuentra repugnante y dice, lo que esta persona dice es inaceptable, voy a demandar a YouTube, tendrían que enfrentarse a millones de demandas. Cualquier persona puede subir a YouTube, ¿correcto? Entonces ellos necesitan esa protección. Pero están haciendo esta como doble vida en la cual por un lado dicen no, nosotros somos una plataforma de distribución de contenido, no somos responsables por nada de lo que se diga en nuestra plataforma, y por otra parte quieren ejercer control editorial, quieren decir acá solamente se dice lo que nos gusta a nosotros, ustedes no tienen permiso para decir cosas en las cuales nosotros estamos en desacuerdo. Y eso, yo digo, ¿por qué los estamos dejando hacer eso? Así como, ¿por qué legalmente tienes permitido hacer eso? ¿Ya? Porque al final, esta es una ley que se pasó en Estados Unidos. Es la sección 230 del Acta de Comunicaciones.
en el cual se ponen excepciones que dicen así como estas plataformas digitales que se están creando son plataformas y por lo tanto están exentas de ser demandadas por el contenido que hay en sus plataformas, ¿ya? Entendiéndose en ese entonces que en realidad cualquier persona podía postear en Twitter y por lo tanto no podías demandar a Twitter por lo que Twitter tiene en su sitio. Pero si es que van a estar ejerciendo ese poder editorial, eso para mí es un poco como que haya una persona en la plaza diciendo, oh, tú criticaste al gobierno. Entonces, te vamos a sacar de la plaza. Tú no puedes expresar tus ideas acá. ¿Ya? Y eso es algo que encuentro que es completamente inaceptable. Esto que vemos acá, como dice Jack Posobiec, es esencialmente tú no tienes permiso para criticar al gobierno en YouTube. Siempre que ese gobierno sea un gobierno que no nos gusta a nosotros. O sea, que nos gusta a nosotros, disculpa. Y eso lo encuentro terrorífico. En especial para una plataforma del tamaño y poder de YouTube. Entonces, bueno, muchas gracias por haberme escuchado. Ahora voy a volver al chat y a leer sus preguntas. Vuelve la música y...